alumnos de UCA Medios? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Estamos aquí con una nueva sesión de Aprendiendo Grafología con Rox. Vamos a ver un tema súper importante que es el tamaño de la escritura. La escritura se va a dividir en diferentes tamaños y hoy nos vamos a enfocar en la escritura grande. Antes de comenzar, me gustaría darles un poquito de contexto acerca sobre algunos datos curiosos de la grafología, ya que algunas personas piensan que la grafología es una ciencia nueva, que a lo mejor no tiene tanto tiempo o que simplemente es una moda. Entonces siempre me gusta dar un poquito de contexto, contarles el chismecito sobre lo que es la historia de la grafología, cómo empezó, para que vean que esto no es reciente, ¿ok? Bueno, hace muchos años, por ahí del año 1800 aproximadamente, en un pueblito de Francia, había un hombre muy estudioso llamado Juan Hipólito Michon. Él era prácticamente era una especie de sacerdote, de hecho era mejor conocido como el abate Michon. Era teólogo y se dedicaba a estudiar y a leer y a hacer investigaciones y observaciones. Él empezó a hacer ciertas anotaciones en cuanto a lo que eran los tipos de escritura que él veía. Y bueno, él trató de hacer alguna pequeña clasificación, pero sobre todo él le dio el nombre a la grafología. ¿Por qué? Porque grafos es escribir y logos es tratado. Entonces él nombra a lo que es la grafología. Y gracias a él tenemos un día del grafólogo a nivel internacional. Él nació un 21 de noviembre, entonces cada 21 de noviembre nosotros festejamos el Día del Grafólogo. Aquí en México lo festejamos el 4 de diciembre, porque fue un 4 de diciembre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionó a la grafología dentro del Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto fue en un 2012. Aquí en México digamos que sí es reciente el reconocimiento que se le dio, pero en otros países la verdad es que lleva años de tener como ese soporte y esa validez. Hipólito Michon fundó una escuela y obviamente tenía varios alumnos. Uno de ellos, digamos el más destacado, fue Crépus Jamin. Él hizo otra grande aportación a lo que es la grafología. Él descubrió los 7 géneros que ahora ocupamos para hacer un grafoestudio. Él empezó a hablar del tamaño, de la forma, de la velocidad, de la dirección, de la inclinación, y gracias a esos aspectos pues ahora podemos hacer análisis mucho más detallados. Hipólito Michon era un hombre muy religioso. Él tenía una forma muy bonita de ver la grafología. Él decía que al ver tú una escritura podías ver el alma de la persona que escribía, y hasta cierto punto tiene razón, porque cuando nosotros escribimos plasmamos en cada trazo un poquito de nuestro enojo, un poquito de nuestros sentimientos, un poquito de cómo se siente nuestro cerebro con respecto al pasado, si lo llevas de una forma positiva o si lo traes de una forma a lo mejor negativa y te sigue haciendo mucho ruido y eso no te deja llevar una vida como más tranquila o más dinámica o más fluida, sino que siempre estás como regresando a lo mismo. Ese sería como en general el contexto y los datos curiosos de la grafología. Ahora sí vamos al tema que nos trajo el día de hoy. Ya veíamos que el tamaño sí importa y mucho más en grafología. En este caso nosotros vamos a dividir las letras en lo que son escritura exageradamente grande, mediana o normal. No me gusta decir normal, me gusta decir más promedio, escritura pequeña y también exageradamente pequeña. Hoy solo nos vamos a enfocar a la letra grande, ¿ok? Y voy a dar algunas características generales. No quiero que empiecen como a sugestionarse o que quieran encasillarse. Yo ya les había comentado que un solo rasgo no nos va a definir como personas. Tenemos que buscar el todo. Pero aquí con métodos de estudio, pues tenemos que desentrañarlo y verlo uno por uno. Entonces, recuerden que la grafología no juzga y no critica. Aquí nada más hacemos pequeñas observaciones, recomendaciones y marcamos tendencias. No quiere decir que porque tú tienes tu letra grande y porque voy a dar unas características, ya estás como sentenciado a ser así. No, para nada.
Entonces, bueno, en el tamaño de la escritura se proyecta lo que son las aptitudes laborales, las capacidades que tiene la persona al momento de trabajar, el grado de concentración, qué tanta iniciativa puede tener una persona y bueno, esta inclinación que tiene hacia los puestos de mando o bien para ser una persona subordinada. Son mucho más extrovertidos y tienen confianza en sí mismos, ¿ok? Ahora, ¿cuánto mide la escritura grande? Para que nosotros podamos clasificar nuestra escritura, vamos a tener que hacer una medición. Ustedes en casita tienen que realizar un texto, pueden escribir su nombre completo, pueden escribir unos 6 renglones más o menos y redacten su día, lo que hicieron el día anterior o lo que van haciendo el día de hoy y van a medir su letra de la siguiente forma. Yo voy a escribir aquí una palabra. Okay. Y ya ustedes lo van a hacer en casita. No vamos a medir de aquí a acá. Para nosotros poder calcular el tamaño de la escritura, vamos a medir únicamente la parte central. En nuestra primera clase hablábamos de que las letras tienen 3 zonas, que es la zona superior llamada AMPA, la zona media y la zona inferior llamada JAMBA. ¿Okay? Nos vamos a enfocar solo en la zona central. Entonces, ¿qué vamos a medir? De aquí a acá, de aquí a acá. ¿Cuánto miden mis óvalos? Y el aproximado de medición es de 3.4 milímetros, más o menos. Entonces, si su letra mide aproximadamente eso, la vamos a considerar como una escritura de tamaño grande, ¿de acuerdo? Bueno, cuando nosotros tenemos clasificada una letra grande, podemos decir que la persona tiene una valoración personal importante. Y además tiene esta expansión, esta facilidad de comunicación. La letra grande dice que tienes un buen concepto de ti mismo, ajá, y tu forma de ser, digamos que es muy adaptable. Ajá. Es un indicador de plenitud, de amplitud, de comunicación del sujeto para con los demás que le rodean. Es una tendencia al culto propio también. Vamos a hablar sobre áreas de oportunidad y fortalezas en general porque no hay una letra perfecta. Recuerden que al nosotros ser personas que todo el tiempo estamos en constante cambio y evolución, pues las letras obviamente no van a ser perfectas. Y aunque tú hagas reeducación escritural, tu letra nunca va a salir perfecta. Pero sí podemos tratar de encontrar un equilibrio. Y bueno, con la letra grande, las áreas de oportunidad que pudieran estar presentando es esta tendencia al culto propio, ¿sí? Son a veces demasiado vanidosos y demasiado egocentristas. Tienen esta sed de importancia social, profesional, gusto por la fama, el poder y las jerarquías. Entonces, bueno, esas podrían ser áreas de oportunidad, pero también tienen cosas muy chidas, como lo son, que son personas nobles, son generosas, son altruistas, tienen esta facilidad para demandar la justicia, entonces siempre van a estar abanderando causas nobles y demás. Entonces van a tener siempre como los pros y los contras si es que lo quieren ver de esa forma. Ahora, en este caso, lo que es los de escritura grande, los vamos a desentrañar un poquito más para que ustedes en casa vayan analizando qué cosas coinciden con su persona y qué cosas no. No todo les tiene que coincidir, pero a lo mejor algunas les van a hacer ruidito y algunas otras no. Ok, a estas personas se les llegan a pasar algunos detalles. ¿Por qué? Porque están como tan ensimismados en su persona que no se dieron cuenta que el amigo estaba triste, que el amigo estaba enojado, o sea que los demás en pocas palabras también tienen una vida y solo se preocupan más por el yo, por el yo y por el yo. Pero eso no quiere decir que no puedan ser detallistas contigo en algún momento. Pueden tener déficit de atención y de concentración porque tienen muchas cosas en la cabeza y son sobre todo emocionales, como lo que estamos midiendo es la parte central de la escritura, pues ahí se concentran las emociones, entonces son intensos todo el tiempo. Llegan incluso a sentirse por encima de los demás, por encima de los criterios de los demás, tienen problema de pronto con obedecer algunas reglas porque les gusta hacer su santa voluntad
y sí pueden tener un poquito de falta de consideración, como disponen mucho del tiempo de otros y demás. Y son muy orgullosos, pueden llegar a ser muy orgullosos. Entonces podríamos empezar a trabajar estas áreas. Para orientación vocacional, los de letra grande tienen ciertas facilidades para enfocarse más en algunas áreas. No quiere decir que porque tú eres de letra grande ya te tienes que dedicar a una cosa en específico. Únicamente quiere decir que tienes más facilidad para dedicarte a algo. Pero si lo tuyo es la atracción por algo completamente opuesto, entonces no pasa nada. Simplemente te va a costar un poquito de más trabajo, o vas a necesitar como más horas de estudio, más horas de esfuerzo, más horas de dedicación para poder aprender algo que a ti te llama la atención. Pero por regla general, los de escritura grande se van por dos áreas: artístico-estético y humanista-social. La parte de artístico-estético es todo lo que tenga que ver con el arte. Los que toman fotos, los que hacen música, los que cantan, los que diseñan, ya sea diseño de ropa, de interiores. Los estilistas y maquillistas también entran en esta área por la parte de la estética. Decoradores de interiores, incluso los que te ponen las uñas, porque ya el poner uñas es un arte, ¿no? Hacen cada cosa que dices, wow, yo no podría hacer eso ni en una libreta, menos en una uña. Y bueno, los humanistas sociales son todas las carreras que tienen a lo mejor esta tendencia a la abogacía, los politólogos, los comunicólogos y en fin, toda persona que necesite experimentar esta necesidad de representación. Se les va a facilitar muchísimo lo que es la escritura grande para trabajar estas áreas. En selección de personal, cuando nosotros hacemos reclutamiento para alguna empresa, nos fijamos mucho que la persona vaya a funcionar realmente en el puesto que está solicitando. Si yo como reclutadora hago alguna observación de que está bien, lo puedes contratar porque es una persona de confianza y porque es responsable, adelante, contrátalo, pero yo te hago la sugerencia de que él esté más en una área así y así, de acuerdo a sus características y a sus capacidades. Entonces, para lo que es el área de reclutamiento de personal, ellos siempre van a ser muy buenos para trabajar solos porque les gusta hacer su santa voluntad, pero al mismo tiempo, como necesitan llamar la atención, pues van a preferir como el trabajo en equipo y van a tener facilidad para liderar ese equipo. Ahora, vamos a tocar algunas cuestiones de pareja. ¿Cómo es alguien de letra grande en pareja? Si ustedes tienen pareja o andan en esos rollos de queriendo conocer a alguien, pues paren oreja aquí porque les voy a dar algunos datos importantes. En pareja vamos a ver los puntos positivos y los puntos negativos, o sea, las áreas de oportunidad y las fortalezas también. Fortalezas de alguien con letra grande. Bueno, pues como ya vimos que lo suyo es la zona emocional, pues obviamente van a ser personas súper amorosas y súper cariñosas, que siempre van a tener como un detalle bonito para ti o van a expresarte de una forma bonita su cariño y su amor. También van a tener el hecho de que van a ser detallistas y vamos a poner como característica positiva el que sean intensos. ¿Por qué? Porque su intensidad es bonita al momento de que saben comunicar lo que quieren. Y más en estos días en los que se está como poniendo muy de moda que no comunicamos y no expresamos. Entonces, algo que le tenemos que agradecer a los de letra grande es esa facilidad de comunicar sus emociones, su forma de pensar, sus sentimientos. Entonces, sí lo podemos catalogar el ser intenso como una cualidad. Ahora, un área de oportunidad es que pueden tener esta tendencia a ser mucho más celosos que el resto de las escrituras. Son obviamente dominantes y esto puede ser como un arma de doble filo. Son posesivos, les gusta, digamos que ser el centro de atención, y al ser el centro de atención pueden indirectamente llegar a opacar a su pareja. Aquí puede haber un conflicto solo si la otra pareja lo tiene. Si la otra pareja no tiene conflicto con eso, entonces no pasa nada. Pero entonces también es como un arma de doble filo.
Hay algunas patologías que nosotros los conocemos como grafopatologías y quiere decir que pueden tener un poquito de mayor tendencia a caer en esto. No necesariamente quiere decir que se van a enfermar de eso, sino que son más propensos a, y hay que tener como ciertos cuidados, y obviamente la grafología pues nos ayuda a canalizar. En este caso, las patologías como más constantes en los de letra grande es la colitis, porque todo lo que pasa aquí por la zona del estómago pues lo resienten, y como son intensos, pues cuando están enojados se enojan mucho, cuando están enamorados son súper explosivos, igual la forma de expresar su amistad, o sea, son mucho, con ellos es muy extremo todo, o aman mucho o odian mucho, y a veces no saben qué hacer con tanto. Entonces por eso padecen mucho de esa enfermedad. Bueno, también tienen esta parte de que pueden llegar a ser muy derrochadores, muy gastalones, y tendrían que cuidar igual esa parte. Pueden ser también hipocondríacos, aguas con ellos, porque siempre van a creer que están enfermos de algo y a lo mejor nada que ver, sino que simplemente están como exagerando o sobredimensionando algunas situaciones. Y bueno, en este caso ya algo muy extremo sería un trastorno de personalidad histriónica, y ya para eso pues obviamente nosotros los tenemos que canalizar y les tenemos que dar como las indicaciones con qué personas podrían apoyarse y demás. Recuerden que la grafología no juzga y no critica, entonces si ustedes van a observar la escritura de alguien, que no sea para ver qué quiere, para ver si pueden a lo mejor lastimar a esa persona o qué pueden averiguar de ella. No, la grafología es una herramienta, y si nosotros la sabemos utilizar, nos va a apoyar para poder conocer a las personas y sobre todo entenderlas y no juzgarlas y no criticarlas y que nos dejen de estar cayendo mal. Porque a veces no tenemos una explicación, pero alguna persona, algún individuo, no sabemos por qué, pero nos termina cayendo mal. Y a veces cuando conocemos su escritura, pues nos podemos dar una idea por las cosas por las cuales ha pasado. Y como decía Hipólito Michón, estamos viendo un poquito del alma de esa persona, y entonces hay que ser muy respetuosos con eso. Esa es una de las recomendaciones que yo siempre les doy y espero que la sigan. Hasta aquí el tema de la escritura grande, espero que haya sido de su agrado. Pueden escribir sus dudas, sus comentarios, con gusto les vamos a responder aquí en UCA Medios, o pueden escribirme a mi Instagram como anarox-11 y también dejar comentarios, dudas, pueden mandar su escritura y con gusto vamos a hacer algunas observaciones y análisis. Hasta pronto.